como estaba comentando, la resolución 44 del 20 dispuso el inicio de ciertos trámites de manera virtual, se incorporó a la mesa de entradas virtual, lo que era antes que se presentaban escritos y demás en formato papel, hoy en día pueden ser presentadas en forma virtual. Esta resolución definió el horario de funcionamiento del sistema de servicios de la AFIP, que funciona las 24 horas del año, las 24 horas del día, los 365 días del año, sin perjuicio de que si se realizan presentaciones fuera del horario hábil, se considera presentado al día siguiente hábil correspondiente. Asimismo, se habilitó la firma electrónica de documentos a través de la clave fiscal de AFIP nivel 3. En primer término, para poder iniciar cualquier reclamo en comisiones médicas, es importante que vamos a tener que tener generada una clave fiscal nivel 3 en la AFIP. Hoy en día hay una aplicación que se baja en los dispositivos celulares en la AFIP y se puede generar muy fácilmente. Esto lo menciono porque no solo el letrado o letrada tiene que tener clave fiscal de la AFIP, sino también nuestro trabajador o trabajadora que estemos representando. Una vez que se tiene la clave fiscal hay que adherir al sistema de servicios a través del portal de la AFIP. Acá puse un link con un aplicativo que también son cuestiones muy sencillas. En un momento cuando se dispuso la obligatoriedad de generar clave fiscal para las firmas de documentos e inicios a los trabajadores, nos parecía una traba más de todas las que obviamente pone la superintendencia para el inicio de los trámites. Lógicamente hay gente que no tiene acceso a la tecnología y a los clientes siempre terminamos supliendo nosotros con esos trámites o tratando de asistirlos para que puedan acceder a este tipo de cuestiones. Lo cierto es que no es tan difícil ni engorroso el trámite para generar la clave ni adherir el servicio, entonces bueno, se fue aceitando un poco el procedimiento de digitalización para que empezaran a funcionar y podamos iniciar los trámites en comisiones médicas y agilizar los trámites que ya estaban iniciados y que estuvieron mucho tiempo suspendidos durante la pandemia. Después, como otro requisito, hay que tener matrícula vigente en la jurisdicción correspondiente al asiento que vayamos a iniciar el trámite, sea en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, que es donde habitualmente trabajamos nosotros. Para el inicio del procedimiento, entramos al aplicativo de servicios de la SRT, que nos va a aparecer con este logo dentro de las aplicaciones que tenemos vinculadas en la AFIP. Y después un aplicativo importante que encontraremos ahí es mi ventanilla. En este caso, ahí se van a alojar todas las notificaciones electrónicas que recibimos vinculados a los trámites que iniciamos en comisiones médicas. Este aplicativo es muy importante porque es algo similar a lo que utilizamos en el Poder Judicial de la Nación o el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Suprema Corte, ya que envían mail de cortesía, pero como bien lo dice el nombre, es de cortesía y si no se recibe el mail, las notificaciones cuando están puestas a disposición en la ventanilla virtual se consideran como válidas y empieza a correr el plazo. Entonces es un aplicativo más que tenemos que revisar si hacemos trámites de riesgos de trabajo para estar al tanto de las notificaciones que se reciben a diario. Esto mismo también hay que tener en cuenta porque a través de la resolución de la Superintendencia 82 del 20 es obligatorio también que los trabajadores al momento del inicio de un trámite constituyan este domicilio electrónico a través del portal de la AFIP y que tengan vinculado este sistema. Entonces, bueno, ahí hay una falencia para ciertos trámites que los trabajadores no tienen la obligatoriedad de iniciarlos con patrocinio letrado, que también van a recibir las notificaciones a través de esta ventanilla virtual, y bueno, lógicamente sabemos que no los instruyen en las comisiones médicas para estar revisando a diario un portal de notificaciones tan importante como es este. Después, como aplicativo importante en servicios, tenemos lo que se llama patrocinio letrado. En esta solapa encontramos las acciones que podemos realizar como letrados vinculados a temas de accidentes o enfermedades profesionales. Acá está la parte de iniciar un pedido de evaluación médica, que ahí es donde podemos iniciar los trámites que se encuentran habilitados hoy en día para hacer de manera virtual. En expedientes médicos nos van a aparecer los expedientes que tenemos vinculados y que hayamos
y que hayamos iniciado, se pueden realizar ciertas acciones, la mesa de entradas virtual y la carga de oficios judiciales. Para el inicio de expedientes, ingresamos a iniciar un pedido de evaluación de comisión médica. Acá vamos a ir viendo el paso a paso de los requisitos y datos que nos van a ir pidiendo. En este caso, la recomendación siempre es que tengamos toda la documentación como requerida obligatoriamente y todo lo que querramos presentar digitalizado previamente, porque bueno, es un sistema que no funciona del todo ágil, y si pausamos mucho se nos va a tildar y hay que cargar cantidad de datos, y a su vez tener todo separadamente digitalizado para saber si tenemos completa la documentación correspondiente al trámite, y nos va a pedir ciertos datos que surgen de esa documentación. El primer paso son completar los datos correspondientes nuestros, van a aparecer correo electrónico, datos de contacto. Luego nos va a pedir que constituyamos un domicilio correspondiente a la jurisdicción de la comisión médica donde iniciaremos el trámite. Seguido a ello, los datos del trabajador, que generalmente completando el quill del trabajador aparecen asociados ciertos datos, y como un dato importante es, si vamos a ejercer la competencia por la comisión médica del domicilio del DNI del trabajador, el domicilio que consignemos en esta parte tiene que coincidir con el DNI del trabajador. Después debemos completar los datos del empleador, y seguidamente vamos a elegir la opción de competencia conforme el artículo 1 de la ley 27348, que pueden ser por el domicilio del trabajador, la efectiva prestación de servicios o donde presta tareas el trabajador, o domicilio donde se reporta habitualmente. En este caso es importante mencionar algunos conflictos que se estuvieron presentando en los trámites que fuimos iniciando en las comisiones médicas. Es que, si bien hoy en día no se pide una certificación del lugar de trabajo u objetivo de trabajo suscripta por el empleador, si el domicilio donde uno ponemos, por ejemplo, un objetivo laboral que no coincide con el objetivo denunciado en la superintendencia por la RT y el empleador, puede haber archivos del expediente porque no tienen forma la superintendencia de corroborar ese domicilio. Lógicamente esto fue muy cuestionado por nosotros, más que nada porque el trabajador hace una declaración jurada del domicilio donde trabaja habitualmente, suscrito por él, y generalmente se ofrecen pruebas o se mencionan los datos donde él trabaja, pero obviamente sabemos que en las comisiones médicas se basan pura y exclusivamente con los datos de las ART, entonces lamentablemente a pesar de que hayamos interpuesto en distintos casos recursos de revocatoria, no hacen lugar a las presentaciones o básicamente las ignoran. Y lo importante de esto es porque a veces pasan bastante tiempo desde el inicio hasta el archivo, hasta que verifican estos requisitos, y tal vez iniciamos un trámite en un objetivo donde la superintendencia no lo puede cotejar porque no está declarado, y pasaron 3 meses, entonces arrancamos de cero y perdemos todo ese tiempo de inicio. Después, seguidamente, se encuentran los tipos de trámites que podemos iniciar. Hay 2 opciones, unos en los casos que el trabajador o trabajadora estuviera afiliado a una RT. En este caso, hay algunos de los trámites que, si bien siguen apareciendo en la funcionalidad de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de facto cambiaron el tipo de inicio, por ejemplo los rechazos, o sea, rechazos de siniestro, rechazos de enfermedades no listadas, que hoy en día se están haciendo en forma presencial, a través de turnos, que después vamos a mencionar, el gestionador de turnos de Mi Argentina. No obstante, podría llegar a cambiarse al inicio espontáneo sin turnos en lo que es a la brevedad, por lo que nos estuvieron indicando, pero bueno, por el momento no hay nada confirmado. Y después hay otros trámites que son divergencia en el alta y divergencia en las prestaciones, que se están iniciando en forma de modo presencial y con demanda espontánea, con demoras y todas las complicaciones obviamente que ya sabemos en las comisiones médicas. Y después están los otros tipos de trámite también que puede iniciar el trabajador en el caso que el empleador no tuviera una RT contratada.
acá lo mismo, los rechazos se inician de manera presencial, y bueno, en los casos de que directamente la relación laboral no estuviera registrada, el trabajador no se encuentra obligado a transitar la vía administrativa y puede acudir directamente a la vía judicial. Seguidamente a ello nos va a pedir los datos del accidente. En este caso es importante tener en cuenta que hay cinco posibilidades de error. Si superamos esas 5 posibilidades en un día, tendremos que iniciar el expediente o intentar iniciarlo al día siguiente. Como mencionaba antes, tanto como los datos del lugar u objetivo de trabajo del trabajador o trabajadora, los datos de los siniestros ya están precargados por la red, entonces es importante tener bien la información de cuáles son los datos denunciados. También venimos mencionando mucho, y también en la página de Facebook se viene mencionando mucho, los errores que hay en cargas de datos del RT y las complicaciones que eso trae, porque si uno consigna todos los datos correctamente y no permite el ingreso, el inicio del trámite, probablemente haya algún dato mal cargado de parte de la RT y no nos permite iniciar el trámite. En ese sentido, cuando se presentan este tipo de complicaciones, hay que sacar un turno, también con la aplicación de Mi Argentina, que más adelante lo mencionaremos, para subsanar ese error. Hay un mail de la superintendencia que es ayuda@srt.gov.ar. Lamentablemente siempre recibimos muchas respuestas automatizadas por parte de esa mesa de ayudas virtual, y no termina siendo muy fructífero las respuestas. Entonces si hay algún tipo de error de carga por parte de la RT, lamentablemente vamos a tener que acudir en forma presencial para poder subsanar ese error. Acá, como mencionaba, están los datos registrados, entonces uno cuando ya carga el dato, acá le va a aparecer para tildar el siniestro correspondiente, con todos los datos, y luego avanzamos a los tipos de trámite que se pueden iniciar, a la documentación obligatoria que se requiere para cada tipo de trámite. Acá este caso es un caso de rechazo de la contingencia, pero bueno, lo menciono como para que veamos la documentación. Lío va a ampliar un poco más sobre este tipo de trámites, pero hoy en día se están haciendo de manera presencial. Hay ciertos requisitos que son comunes y obligatorios para todos los tipos de trámite que tengan el patrocinio letrado obligatorio para su inicio, que es la constitución de patrocinio letrado. En este caso se puede adjuntar la carta poder emitida por los tribunales provinciales, el acta poder que emite la Cámara Nacional del Trabajo, también el poder suscripto en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, para lo cual hay que sacar un turno. Acude el letrado o letrada con el trabajador o trabajadora y se suscribe y se certifica en ese mismo momento. Siempre recomendamos, tal vez si uno quiere ser un poco más práctico, directamente hacer el Poder Judicial, que nos va a servir para ambas instancias, porque el poder de la Comisión Médica de la Superintendencia solo nos va a servir para la tramitación en Comisión Médica Jurisdiccional y Comisión Médica Central. En cambio, si queremos acudir a recurrir a la justicia a través del sistema nacional o provincial, vamos a tener que realizar luego, en forma posterior, la carta poder del sistema de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo o la carta poder provincial. Como otros de los requisitos comunes es el DNI del trabajador, siempre que acompañarlo en todos los trámites, DNI y matrícula del letrado. Y después, como opción también obligatoria y común para todos los trámites, tenemos el formulario de opción de elección de la comisión médica correspondiente, de acuerdo a los tipos previstos en el artículo 1 de la ley 27.348. Y bueno, después, con respecto específicamente a los trámites de rechazo como documental obligatoria, en la resolución 899 se prevé un escrito donde se detallan las condiciones en que ocurrió el siniestro y se requiere el ofrecimiento de prueba. En este tipo si bien solamente en estos tipos de trámites de rechazo resulta ser obligatorio ese requisito, lo cierto es que todo lo que actuamos en la Comisión Médica, especialmente en el sistema de la Justicia Nacional,
es la base de lo que luego vamos a recurrir ante la justicia. Entonces recomendamos ese escrito hacerlo en todos los expedientes. Sería como una mini demanda detallando los hechos, las condiciones de trabajo de nuestro cliente, ofrecer prueba, más que nada para tener elementos después para recurrir a la justicia, porque como bien sabemos, y ya lo mencioné, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, las comisiones médicas no, hacen caso omiso a todas las presentaciones que hacemos, generalmente la prueba no se ordena su producción y se desestima fundadamente, entonces vamos a tener elementos como para recurrir a la justicia, y además también esa prueba la podemos sostener en una instancia judicial. Después acá donde mencionan otros documentos, uno puede agregar todo tipo de estudios o documentación que quiera agregar respecto al trámite. Y en los casos, requisitos complementarios, que dice acá contingencia denunciada como enfermedad profesional, es el formulario que se llama CIMAT, que contiene la exposición a los factores de riesgo que tiene el trabajador para la contracción de ese tipo de enfermedad. Luego acá se tildan estas opciones, que son declaraciones juradas de la validez de los datos que estamos cargando, y se genera el expediente. Ahí directamente nos van a aportar el número de expediente asignado, y automáticamente se nos vincula a mis expedientes para poder tomar vista y cotejar que todo lo que hayamos presentado sea correcto. Después, como documentación obligatoria para los trámites de divergencia en la determinación de la incapacidad, importante el alta médica, y después los requisitos comunes, y como les mencioné, si bien acá no es obligatorio iniciar presentar un escrito detallando las condiciones, ámbitos laborales y las condiciones en las que se desarrolló el siniestro, para nosotros es conveniente hacerlo. Y en forma general tenemos los trámites que puede iniciar el trabajador o trabajadora. En estos casos son los que tienen como requisito el patrocinio letrado obligatorio. Uno es el rechazo de la contingencia, que bueno, ya mencionamos acá previamente los requisitos, divergencia en la determinación de la incapacidad. Después, como modificación, el rechazo de la contingencia en caso de enfermedades profesionales no listadas, se agrega lo que es la petición fundada. Y en lo que es el trámite de reconocimiento de enfermedad profesional COVID, tenemos una cantidad de requisitos adicionales. Este trámite todavía se sigue pudiendo iniciar en forma electrónica a través de esta mesa de entradas virtual, y tenemos como documentación obligatoria la historia clínica del trabajador, que muchas veces se nos suscitan ciertos inconvenientes, especialmente porque si el trabajador o trabajadora tuvo atención solamente a través de los prestadores del RT, generalmente se niegan a otorgarle copia, y bueno, no tenemos documental que aportar, entonces ese tipo de requisito lo podemos suplir a través de una declaración jurada del trabajador denunciando esto y pidiendo que se intime el RT, igualmente como requisito dentro de los pasos del procedimiento se le piden los antecedentes al RT, pero bueno, sostenerlo así. También podemos pedir una intimación en los términos del artículo 386 del Código Procesal Provincial o 388 del Código de Nación, porque bueno, si no vamos a estar un poco ausentes de documentación médica. El patrocinio letrado obligatorio, esto es lo mismo que mencionamos antes, los requisitos, y después el formulario ejerciendo la opción de competencia, pero la divergencia que hay con el resto de los trámites, que es que el trámite de reconocimiento de enfermedad profesional COVID, de acuerdo al DNU 38 del 20, solo se puede iniciar ejerciendo la competencia correspondiente al domicilio del trabajador. El trámite se inicia por la Comisión Médica Jurisdiccional y luego se eleva para su resolución a la Comisión Médica Central. Otro de los trámites, otro de los requisitos, DNI del trabajador, alta médica, y un escrito describiendo el puesto de trabajo y los fundamentos de la relación de causalidad en los cuales contrajo la enfermedad. En este caso, lo mismo que mencionábamos antes, hacer un escrito detallado, a qué fue lo que estuvo haciendo el trabajador dentro de los 3 y 14 días previos a contraer COVID. Obviamente, como es una enfermedad novedosa y también muy variable su contagio, explicar todas las variables y ofrecer la prueba
para poder fundar la relación de causalidad. Y el último requisito que tiene este tipo de trámites es una declaración jurada suscripta por el empleador que se agregó con la resolución 10 del 2021. El inconveniente que tenemos acá nuevamente es que muchas veces los empleadores no resultan ser muy flexibles a entregar este tipo de documentación suscripta a sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, cómo suplir este requisito en los casos que haya una negativa del empleador. Hemos realizado en casos intimaciones a través de telegrama a los empleadores para que otorguen este tipo de documento, y si no lo entregan, bueno, iniciamos el trámite sin dicha documentación, haciendo nuevamente una declaración jurada, supliendo estos datos que requiere el anexo, y también haciendo mención ante la negativa, el trabajador sería imposibilitado y si no se estaría denegando el acceso al inicio del trámite. Generalmente, acompañando el telegrama, han tenido asidero y en las comisiones médicas lo han tomado como suplido el requisito del anexo. Y después acá, bueno, mencionamos en forma general los trámites que puede iniciar el trabajador o trabajadora con patrocinio opcional, el patrocinio del trabajo opcional. Está la divergencia en las prestaciones, reingreso en tratamiento, divergencia en la transitoriedad, divergencia en el alta, acá cada uno con sus requisitos obligatorios. Y uno de los trámites tal vez que nos resulta también importante es el trámite de silencio del RT. En este caso, cuando el trabajador hace una denuncia, por ejemplo, sea que lo haga el empleador o lo hace el trabajador en forma telefónica o lo hace a través de un telegrama y la RT no se expide o no lo cita a brindarle las prestaciones médicas, bueno, se puede iniciar este trámite acreditando la denuncia y el DNI del trabajador como para instar a que se le brinden las prestaciones o que se expida sobre el siniestro en particular. Acá, Lío, no sé si querés seguir avanzando vos con el trámite correspondiente. De rechazo, sí. Dale. Dejo de Bueno, compartir pantalla. Si querés compartir y sigo con la parte de los rechazos. Bueno, como mencionó Jerry en primera instancia, los rechazos de la contingencia son aquellos trámites que tienen como objetivo que se determine el carácter laboral de la contingencia. Cuando nosotros realizamos una denuncia determinada, un siniestro determinado, la ART tiene un tiempo de 10 días para expedirse acerca de la aceptación o no de la contingencia, más 10 días más que se pueden prorrogar. Entonces, una vez que la ART decide acerca de la aceptación o no de la contingencia, nos va a emitir, en caso de rechazo, nos va a emitir un telegrama que va a llegar al domicilio que nosotros hayamos denunciado, donde se va a expedir acerca de los fundamentos de por qué rechaza el siniestro, ¿sí? Muchas veces este telegrama no llega, entonces nosotros o el trabajador tiene que estar realizando constantes solicitudes a la ART para que esta documentación sea proporcionada y así nosotros poder avanzar con el procedimiento. Antes de continuar, vale la aclaración que hay diferentes tipos de rechazos. Está el rechazo de accidente laboral, que es el rechazo que se emite cuando la supuesta contingencia ocurrió en ocasión laboral. Está también el rechazo de un accidente in itinere, cuando el rechazo de la contingencia se basa en que hubo algún tipo de cuestión que la RT no reconoce, que cuando el trabajador denuncia que sufrió un accidente en camino a prestar tareas o volviendo a su domicilio, ¿sí? Después está también el rechazo de enfermedad no listada, cuando de enfermedad listada, cuando un trabajador denuncia que sufre una patología como consecuencia de la actividad laboral desarrollada, entonces hace una denuncia con, por ejemplo, tendinitis, que se encuentra en el listado de enfermedades profesionales. Si ustedes quieren buscar los listados de enfermedades profesionales, están en los decretos 658, en este momento no me acuerdo el año, y el 49/2014. Si alguno me puede decir el año del 658,
96. 96. Listo, perfecto. Ahí van a poder encontrar las patologías que se pueden adquirir los trabajadores y el agente de riesgo al que están relacionadas. Vale la aclaración que la patología, por ejemplo, tendinitis, se puede dar en aquellas personas que realizan movimientos repetitivos con sus extremidades superiores. Entonces nosotros tenemos que adaptar y evaluar si la actividad laboral que desarrolla el trabajador es consecuencia y se relaciona con este agente de riesgo. Entonces nosotros hacemos la denuncia y claramente la ART va a rechazar todo lo que denunciemos. No importa si el trabajador les viene con un certificado, con una resonancia, con un informe médico, no importa con lo que venga, la ART los va a rechazar. En todos estos años que tengo de profesión, me han reconocido y dado un alta con secuelas de máximo 10 casos, como mucho. Siempre van a ser rechazadas las enfermedades profesionales, tanto listadas como no listadas. Porque como sabemos, todo esto es un negocio para las ART, entonces reconocer las patologías de los trabajadores sería prácticamente pagar indemnizaciones todo el tiempo. De los casos que llegan, por ejemplo, a mi estudio, del 100%, el 60% son enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque la mayoría del trabajo que se realiza aquí en la Argentina se basa en levantamientos, en cargas, en diferentes actividades que afectan la salud de los trabajadores, ¿sí? Bueno, otro de los trámites de rechazo de la contingencia es el rechazo de enfermedad no listada. ¿En qué se diferencia entre el rechazo de enfermedad listada y el de no listada? Como mencioné antes, aquellas patologías que, por ejemplo, no están incluidas en el listado de enfermedades profesionales, van a ser enfermedades no listadas. Por lo tanto, nosotros debemos dividir el tipo de inicio, van a ser con otros requisitos, ¿sí? Por ejemplo, en protrusiones discales múltiples, si el trabajador tiene una protrusión discal en L3, en L2, en L4 y L5, no se encontraría listada en el decreto 49/2014, por lo tanto nosotros tendríamos que adecuarnos a los requisitos de los rechazos de enfermedades no listadas. Por ejemplo, que son la carta de documento de rechazo, la denuncia, acreditar el patrocinio letrado, carta poder o la carta de poder de la superintendencia, con las credenciales de los abogados, el formulario de competencia, dependiendo por la cual nosotros optemos, y el escrito en los términos que mencionó Geraldine de la resolución 899/17. Cuestiones a tener en cuenta, como mencionó Geraldine antes, todavía estoy buscando la resolución de la superintendencia, no creo que la suban en ningún momento, en la que determinaron de facto que los rechazos deben hacerse de forma presencial. Claramente no le encuentro la lógica. Nosotros desde la asociación hemos realizado una presentación por estas cuestiones, claramente rechazando estos nuevos cambios que se han hecho la superintendencia, porque sin ir más lejos, hoy fui a la Comisión Médica de Boulogne y para iniciar un rechazo estuve prácticamente 40 minutos. No por un tema de que no me atendían, de que demoraban, sino que el procedimiento, los escáneres que tiene la superintendencia, porque yo presto atención a todo, yo cada vez que voy a la superintendencia voy todos los días, entonces estoy prestando atención si me están haciendo demorar, si están haciendo otra cosa, y la coordinadora me atendió y estaba haciendo todo perfecto y le llevó 30 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque el sistema no es eficiente. Entonces, yo este inicio lo hacía antes en 5 minutos. Claramente podemos ver que si nosotros vamos con 2, 3, 4 rechazos, nos vamos a las 10 de la noche. Entonces, no le encuentro el sentido. Además, en todo el tiempo en que perdí, claramente esa tarea se la podrían haber asignado de otra forma a algún otro personal de la superintendencia para que revise si los requisitos que presenté estaban cumplimentados. Supuestamente antes había un área de gestión, de análisis de documentación que no sabemos dónde está, porque desde que la pandemia inició, claramente vemos menos personal administrativo en la superintendencia. Entonces, toda esa gente que estaba, no sabemos si la despidieron, que no creo, qué rol está cumpliendo dentro del procedimiento. Entonces, no entiendo la razón de por qué han
bueno, establecido esto. Según lo que a mí me han comentado en la superintendencia, es que porque hay una serie de errores constantes de parte de nosotros los letrados a la hora de hacer presentaciones. Claramente, esto no es excusa para modificar el procedimiento, pero tenemos que hacer una cierta crítica constructiva, y lo vemos todos los días en el foro de ASTE, es que hay muchas dudas acerca de cómo es el procedimiento. Entonces, hay muchos errores, y nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es no darle ninguna alternativa a la superintendencia para que nos eche la culpa a nosotros los letrados de que está ocurriendo esto. Igual claramente estoy en contra de lo que ha establecido la superintendencia, y no creo que esto sea una justificación que alcance para poder establecer estos nuevos inicios de forma presencial, ¿sí? Bueno, prácticamente los requisitos de los rechazos no listados son exactamente los mismos, solamente que perdón si no se los mencioné, vamos de vuelta, porque pasa que no les mencioné los no listados, pasa que llega un momento que de tanto hablar ya se me pasó. Vamos con los requisitos de los rechazos de enfermedad no listada. La petición fundada es el que me quedó pendiente, que es un documento médico donde se debe justificar los agentes de riesgo y un diagnóstico médico en el cual se establezca que el trabajador sufre una patología como consecuencia de la actividad laboral desarrollada. Es el único requisito que me quedó pendiente de las enfermedades no listadas. Para que quede más prolijo, lo voy a repasar nuevamente. Es, en los casos de enfermedad no listada, una carta de rechazo de que tiene que proporcionar la RT, la denuncia de siniestro, acreditar el patrocinio letrado, tanto con las credenciales como la carta poder de superintendencia o cámara o algún tribunal de trabajo, el DNI del trabajador, mencioné las credenciales de los abogados y el DNI, el formulario de competencia, el escrito en los términos de la 899 y la petición fundada. Y a diferencia en el caso de enfermedades listadas, la petición fundada no corresponde y se debe hacer el formulario CIMA. En el caso de accidente laboral, básicamente la documentación es la misma, solamente el formulario de enfermedad de CIMAP no va, y la petición fundada tampoco va. Solamente se debe presentar la carta de rechazo, la denuncia, el patrocinio letrado, acreditarlo, con la credencial y DNI del letrado, el DNI del trabajador, el formulario ejerciendo la opción de competencia y el escrito. Un tema importante que mencionó Geraldine hace un rato es el tema de acreditar la competencia. Me ha pasado en diferentes ocasiones que he presentado y he optado por el domicilio donde presta tareas, y porque no están los registros supuestamente de la comisión médica, me han archivado de forma sin ningún sentido el expediente, inclusive aportando el recibo de sueldo. En mi opinión y en mi caso, yo trato de iniciar, si el departamento judicial es el mejor y favorable para el procedimiento, con el del DNI del trabajador, y si no, la opción es la opción de domicilio laboral donde se reporta el trabajador, y ahí adjunto una copia del recibo de sueldo. Había un colega que hizo una pregunta, espero que con esta respuesta se le haya quedado claro. Así que básicamente esos son los tipos de rechazo de la contingencia. Ahora voy a... Sí, Mari. Que recién estabas diciendo la pregunta que hizo el colega, y ya que estás hablando de eso, y ya redondeamos, decía, ¿hay alguna manera de saber cuáles son los domicilios denunciados por la empleadora? O sea, si nosotros tenemos acceso a saber qué domicilio tienen en la SRT, ¿no? Mirá, yo, o sea, esas consultas las podríamos hacer de forma presencial, pero la realidad es que vas a ir a sacar un turno que no sabes cuándo te lo van a dar, encima te lo van a dar. Otro de los temas, pasa que a veces van surgiendo cosas, esto es una charla interminable, podríamos estar horas. Los turnos que nos están dando a través de la aplicación Mi Argentina para realizar los rechazos hasta hace poco eran desde las 12 del mediodía en adelante. A mí, hoy me dieron turno en la Comisión Médica de San Isidro a las 9, pero en muchas comisiones médicas la turnera no es toda igual, entonces es
es un tema que nos está perjudicando. Podría ir a consultarlo en la comisión médica, el domicilio que tiene registrado, pero yo te recomiendo o la opción de competencia del DNI o la opción de competencia del lugar donde se reporta y acreditas el recibo de sueldo. Muy pocas veces falla esa, pero de la superintendencia a veces podemos esperar cualquier cosa. Perdón, intervengo un minutito, tal vez como otra opción que se me ocurre para responder esa pregunta, presentar una nota suscripta con el trabajador o acreditando la personería y remitirla a la Secretaría General. Hay una opción que luego vamos a ver en la mesa de entradas virtual, que se pueden presentar consultas sobre contratos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Generalmente a veces ahí mandábamos algunas consultas y reclamos cuando no teníamos cierta documentación y pudo haber alguna respuesta favorable al trámite como otra opción en el caso que se quiera optar por esa opción de competencia. Bueno, perfecto, ahí quedó respondida entonces la consulta del colega. Genial. Bueno, como podemos observar en el PowerPoint, está un ejemplo de modelo de carta de rechazo de siniestro. Un aspecto fundamental a la hora de llevar a cabo cualquier procedimiento que hagamos en superintendencia es interpretar lo que la ART nos comunica o saber lo que nosotros vamos a denunciar. Vemos muchas consultas en AFTE de las cuales a veces nosotros los letrados nos ponemos nerviosos y ya nos nublamos, no sabemos para dónde ir, cuando la respuesta está siempre en la documental. Por ejemplo, en este caso, donde se nos notifica la no aceptación del siniestro, y en el fundamento, esto es para un caso de enfermedad no listada, si no me equivoco, no, es un caso de enfermedad no listada. ¿Por qué? Porque nos dice que, espere que no leo bien. Es L2, L3, L3, L4, L4, L5. Exactamente, al no estar en el decreto de enfermedades profesionales cubiertas más de una protrusión discal, tiene que ser en L4, L5, nosotros ahí ya podemos comprender que es un caso para iniciar una enfermedad no listada, ¿sí? Y acá además nos dice que los términos del artículo 6 no se considera aceptada la contingencia, ¿sí? Este es uno de los telegramas que creo que... Voy pasando, si querés, Lío, y... Sí. Hay otros tipos de... Sí. El modelo de carta de rechazo del siniestro parcial, el que sigue a continuación. Es conflictivo, Lío, el parcial, porque en realidad no existe. Esta me parece que va a ser uno de los tips más importantes de que vamos a dar en los últimos tiempos. Sí. A AFTE llegan un montón de consultas sobre este tema. ¿Cuál es el problema sobre esto? Cuando nosotros denunciamos una contingencia, por ejemplo, un accidente de trabajo, por ejemplo, levantar una caja que pesa más de 20 kilos, o sufrimos un tirón levantando algo, o que el mecanismo lesivo se basa en un hecho súbito y violento, muchas veces la ART nos rechaza de forma parcial una patología determinada. Por ejemplo, en este caso, donde dice que se rechaza y tiene carácter inculpable una patología, pero que no afecta la aceptación del siniestro, ¿sí? Por ejemplo, nos va a ocurrir que en el telegrama va a decir que se rechaza por presentar patología inculpable, pero de todas formas no afecta la contingencia aceptada y cubierta por esta RT. Muchos de ustedes no saben qué tipo de trámite iniciar. Ustedes, si el mecanismo lesivo está relacionado a un hecho súbito y violento, se debe iniciar, por ejemplo, un accidente de trabajo a través de una divergencia de la determinación de incapacidad. No importa que si vos levantaste la caja y lo que te rechaza la RT es la discopatía lumbar, la jurisprudencia ha establecido que si el hecho súbito violento o la acción que ha ocurrido guarda relación con la patología que posee el trabajador, esto es responsabilidad de la aseguradora de riesgo de trabajo, es consecuencia de, o sea, posee cualquier tipo de daño o lesión como consecuencia de la actividad laboral desarrollada. Entonces,
Espero que esto los ayude para comprender en qué casos deben iniciar el trámite de divergencia de la determinación de incapacidad, porque muchas veces hasta inician mal el trámite. Igualmente, cuando lo van a ir a iniciar, les va a dar error, porque está registrado como una alta médica. Así que, básicamente es eso. Espero que haya quedado claro ese punto, porque es muy importante. Y después, el otro telegrama que sigue a continuación es un modelo de rechazo de una enfermedad listada. Si no me equivoco, no llego a leer bien Tendinitis, Sí, un rechazo total es este. Exactamente. En estos casos, básicamente, van a ver, a diferencia de los demás telegramas de rechazo, es que el fundamento de rechazo de la ART se basa en que no está relacionado a los agentes de riesgo. Por ejemplo, cuando denunciamos tendinitis en extremidades superiores, la ART nos va a contestar que está rechazado porque el trabajador no está expuesto a los agentes de riesgo. Que si ves ya, inclusive ves en el recibo de sueldo, que el trabajador, claramente la categoría o el puesto de trabajo indica que realiza esfuerzos o que está claramente relacionado. Es lo que le dije antes. Los van a rechazar siempre que ocurra esto. Así que básicamente es eso. Y después, bueno, esto es un modelo, lo que sigue a continuación, de una alta médica, ¿sí? Aquí van a poder ver la fecha del siniestro, la firma del médico, el diagnóstico, si tiene o no secuelas incapacitantes. Otro punto importante, muchas veces los rechazos, cuando el trabajador va a recibir prestaciones médicas, ya se enteran que es rechazo porque les tildan el casillerito de rechazo acá. Pero esto no es una documental suficiente para poder iniciar un trámite en la superintendencia. Si ustedes le tachan el rechazo acá, no van a poder iniciar con eso. Van a tener que esperar sí o sí ¿cómo se llama esto? El telegrama de rechazo. Lo van a tener que solicitar sí o sí. No hay forma de poder iniciarlo. Otro punto importante que me voy acordando a medida de que van surgiendo todas estas dudas y que se va dando la clase, es cuando nos llega al estudio un trabajador que tiene 50 patologías, que es normal. ¿Por qué? Porque los trabajadores realizan diferentes actividades laborales y que se ven afectados en varias zonas del cuerpo. Por ejemplo, a la hora de denunciar discopatías lumbares múltiples, o lumbalgia, o cualquier tipo de dolor en la zona del lumbar, y tendinitis en extremidades superiores. Yo les recomiendo a la hora de hacer una denuncia de siniestro, que por más que tengan la misma PMI, hagan primero una, por ejemplo, no sé, hoy hacen la de enfermedad profesional lumbar, esperan el rechazo, y luego hacen la de tendinitis. O si no tienen la misma PMI, que es la primera manifestación invalidante, denúncienlas con un mes de diferencia. ¿Por qué? Porque la ART lo que va a hacer a veces es un rejunte de cosas y les va a meter todo el mismo caso en uno, no le va a abrir dos siniestros, o inclusive al tener la misma PMI, antes, cuando se hacían los inicios virtuales, el número de siniestro de cada caso no coincidía con el de la superintendencia. Entonces había que adivinar qué caso era cada uno, porque a veces que no te figuraba si era no listado o no. Entonces te figuraban dos números de siniestro que no coincidían con la misma PMI, entonces tenías que adivinar. Y ahí van muchos de los errores que la SRT se jacta de nosotros. Pero no es por un tema nuestro, sino porque hay una incongruencia entre los números de siniestro que la RT los tiene y los números de siniestro que tiene registrados la superintendencia. Así que básicamente creo que eso es todo por ahora de los rechazos. Si tienen alguna duda, después lo resolvemos al final con las preguntas que vayan haciendo. A continuación, un tema del que voy a hablar es sobre otra de las documentaciones que nos va a llegar en los expedientes, que es los modelos de citación a audiencias del servicio de homologación. Creo, como nosotros también criticamos lo malo que hace la superintendencia, también tenemos que hablar acerca de las cosas positivas, como ya sean los inicios virtuales en los casos de divergencia, y también este tipo de audiencias, que lo que hacen es que nosotros no tengamos que ir hasta la superintendencia a solamente a firmar un acta, porque es lo que usualmente pasaba.
las ART dejaron de conciliar, de subir los montos, entonces directamente lo que íbamos a hacer era a firmar un acta, y perdíamos 1 o 2 horas de viaje. Entonces ahora con los tipos de audiencia en el servicio de homologación virtuales, todo este tipo de cuestiones se ven subsanadas y favorecidas. Pero bueno, no todo es color de rosa, como verán, también hay que asociar al trabajador al sistema de servicios. ¿Cómo se hace eso? A través de la clave fiscal nivel 3, que ya Jerry explicó. Este es un tema que también trae un poco de críticas, porque me vino ocurriendo que muchos trabajadores, a la hora de hacerse la clave nivel 3, no saben o no tienen acceso a la tecnología, pero en otros casos que sí tienen acceso a la tecnología, les viene pasando que no les capta el reconocimiento facial, hay errores en la aplicación, entonces hay una opción que también es hacerla a través de un cajero automático. Si ustedes buscan pasos clave fiscal nivel 3, le van a tirar la opción. Yo lo que hago es mandarle al trabajador pasos clave clave fiscal nivel 3, se los mando todo detallado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que el trabajador solamente tenga que seguir las instrucciones y hacerlo lo más rápido posible y sin tener que estar dándole demasiado soporte, porque imagínense, es algo de lo que mencioné antes, nosotros hacemos ya muchas tareas administrativas, básicamente tenemos que hacer y rehacer muchas de las cosas que deberían ser más fáciles. Entonces, si nosotros perdemos tiempo en cada cosa que van surgiendo, cada solicitud que se nos hace, terminamos destinando más tiempo en hacer estas cosas que en iniciar casos, en hacer otras cosas que directamente nos favorecerían y que nos traerían la realidad, más dinero a nuestro estudio, que básicamente lo que todos buscamos, ¿sí? Una remuneración y que esa crezca todos los días. Así que, como les mencioné antes, eso es una de las alternativas que les doy, y la cuestión es la siguiente: les va a llegar una notificación a través de la ventanilla electrónica, donde les va a decir la fecha de la citación, el horario, el tipo de aplicación, si pueden leer, ¿viste? Dice mediante la presente se cumple en informar. Bueno, yo lo que hago en este caso es copiarles todo el primer párrafo, y después ya tengo modelizado un escrito donde dice instrucciones a audiencia de acuerdo. Bajarse aplicación Microsoft Teams, entrar desde la conversación de WhatsApp, todo modelizado para que el trabajador no tenga ninguna duda, que muchas veces no entienden. Así que eso también es otro tip que les doy. Antes de la fecha de audiencia es necesario subir la documentación del trabajador nuevamente. No tengo la explicación lógica para eso porque ya la subiste al iniciar el procedimiento, entonces no estaría entendiendo. A lo sumo el CBU, pero bueno, te piden en muchas ocasiones que vuelvas a subir el DNI, el CBU, y encima hagas un escrito detallando el número de DNI del trabajador, un escrito detallando el número de celular del trabajador, subas tus credenciales del letrado patrocinante que va a estar en la audiencia, si hay que autorizarlo, hay que subir la autoriza, y un escrito con los datos personales y el número de celular del letrado que va a estar en la audiencia. Hay algunos funcionarios de la superintendencia muy amables, que hay veces que por ahí se nos puede olvidar, hay algo que no se lee bien, o que justo tuviste un problema y tiene que cubrir otro letrado y no subiste la credencial, se la podés subir en el momento, pero hay otros que lamentablemente parece que no están muy a favor del trabajador y amenazan con suspender la audiencia, o en caso me ha pasado que me han suspendido una audiencia y reprogramado, porque por un motivo me ha tocado cubrir a un colega y no llegó a subir la documentación, y bueno, en tiempo y forma la subí el mismo día y no me querían tomar la audiencia. Por suerte logré hacerlo. Básicamente, bueno, ese es el tema principal de las audiencias de acuerdo. Una vez que aceptan o no el ofrecimiento de la superintendencia, se debe proceder con la firma de las actas. Como les mencioné anteriormente, a través de la clave fiscal nivel 3, al trabajador debe realizar la firma del acta. Yo trato de asistir al trabajador en todo momento para que pueda realizar la firma del acta lo más rápido posible.
y luego hace la firma el letrado que estuvo en la audiencia y se procederá a la homologación dentro de los 5 días hábiles. Problemas con esta cuestión. Si nosotros no hacemos en 48 horas la firma de las actas, se da de baja el acta de acuerdo y se reprograma la audiencia. Me ha pasado, no recuerdo el nombre del funcionario de la superintendencia, pero le agradezco que el trabajador, como mencioné antes, no se pudo hacer mediante la aplicación y tampoco pudo hacerlo mediante el cajero, entonces solicitó un turno en la FIP. Le dieron turno para el 30. Recién hoy la pudo hacer y se me vencía hace 2 días. Presenté el turno con el justificativo y me han extendido una prórroga para poder hacer el trámite, para poder proceder a la firma y continuar con el trámite. Así que básicamente es eso el tema de las audiencias de homologación, no requiere mucha complejidad, solamente a veces algunos que otro paso más, pero que si hacemos una evaluación es mucho mejor que ir a la comisión médica y perder tanto tiempo en un trámite que lo podemos resolver en 5 minutos, que es lo que duran las audiencias actualmente, ¿sí? Bueno, ahora voy a pasar a explicarles, bueno, el sistema de turnos de Mi Argentina lo vamos a ver muy por encima, es muy simple, debemos bajarnos la aplicación para coordinar un turno, tanto para hacer algún tipo de consulta en especial, o iniciar los rechazos de la contingencia. Es muy intuitivo el programa, seleccionan Superintendencia de Riesgo de Trabajo, seleccionan la opción de trámite y directamente sacan según el horario que les vaya tocando en la comisión médica. ¿Qué puede pasar? Este sistema es muy defectuoso, es la verdad. Muchas veces nosotros queremos sacar turno para 2 personas, porque si vamos con 2 trabajadores, o si tenemos que iniciar varios rechazos, y da que no hay turnos, es un tema que todavía se debe prestar mucha atención y deberían hacer alguna modificación para que comience a funcionar mejor. Porque en algunas no funcionan turnos disponibles, en otras directamente hay turnos a cualquier hora, o directamente no figuran los trámites correspondientes, entonces yo les recomiendo sacar el turno, no importa que diga, si dice el trámite correspondiente, mejor, si no, saquen un turno, autorizar a un letrado, consultar sobre un trámite previsional, lo que sea, pero saquen el turno y vayan. De última, en la puerta, hablarán con la gente de la comisión médica y le comentarán, miren, tuve este problema, en la aplicación de AFIP no se puede sacar el turno como corresponde, pero lo van a atender, no tuve ningún problema con respecto a eso. Bueno, explicada las audiencias de homologación, los turnos de la superintendencia en cuanto a los inicios de rechazos de forma presencial, les voy a hablar un poquito acerca de la resolución 298/17. Básicamente es muchos de los aspectos que se estuvieron hablando hasta hace unos minutos. Es la resolución, una de las primeras que salió en cuanto a la regulación del procedimiento. En ella se van a detallar los inicios de divergencia, todos los tipos de trámite que hay en la superintendencia, rechazos, cómo es el procedimiento en la audiencia, en la vista médica, en la audiencia de homologación, los tipos de recursos que se pueden establecer, acerca de la documentación, está todo explicado. Punto a tener en cuenta, esta resolución fue modificada con algunas de las que están actualmente en vigencia, como la 2021, y algunas disposiciones que complementan a estas, como la 6/21, que ahora Geraldine seguramente les va a explicar. Como consejo, lean las 2 resoluciones y la disposición. No tiene sentido que nos pongamos a explicarles todas las resoluciones de principio a fin, porque el objetivo principal es tratar de abrirles camino, pero fundamental es que ustedes lean. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a generar esa comprensión y van a poder entender cómo se va dando todo el procedimiento. Si nosotros les explicamos o les decimos esto es así, 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 y les decimos todo, después van a volver a preguntar, y lo que tenemos que tratar es generar que ustedes sean más profesionales y dependan menos de las consultas. Siempre es bueno consultar porque van a aprender,
pero lo que hay que generar es el crecimiento profesional. Entonces, lean estas resoluciones y disposiciones, y bueno, ahora va a pasar a hablar Sherry sobre la 2021 y la 6/21. Bueno, entonces continuamos con este tipo de trámite. En este caso, las modificaciones que se dieron con esta resolución que mencionaba Lío, la resolución 20 del 2021 y 6 del 21, es qué sucede con los trámites de siniestros, si son dados de alta a los trabajadores o trabajadoras con o sin incapacidad. Antes, a través de la resolución 298, no teníamos grandes diferencias respecto a eso. Sí, si el trabajador era dado de alta con incapacidad, con secuelas incapacitantes, la RT, dentro de los 20 días desde el alta, podía iniciar el trámite de determinación de la incapacidad. Hoy en día esto se modificó, entonces una vez que el trabajador es dado de alta con incapacidad, lo que sucede es que debe citarlo la RT para estimar la incapacidad y formular una propuesta de acuerdo. Esto básicamente se transformó en una audiencia médica privada, y bueno, el trabajador, cuando es citado, se lo intima para que constituya patrocinio letrado y ejerza la opción de competencia en la comisión médica donde desee iniciar el trámite en el caso de arribar a un acuerdo. Si se celebra un acuerdo en esa instancia de audiencia médica en la sede del prestador del RT que se notifica todo esto a través de por carta documento, si se celebra un acuerdo, la RT debe iniciar el expediente de trámite de valoración de daño. Una vez que la RT lo inicia, nosotros lo tenemos vinculados a través de mis expedientes en el portal de la AFIP para hacer un seguimiento y demás. Acá lo que sucede es, se presenta la propuesta de acuerdo determinando cuáles son las secuelas incapacitantes que se estiman y las prestaciones dinerarias en consecuencia. Las situaciones que quisiera remarcar en este caso y que estamos evidenciando de las falencias de este tipo de sistema, por un lado son las demoras que se presentan en las comisiones médicas, toda vez que una vez que se inicia el expediente de valoración de daño, luego se tiene, si se corroboran que la ponderación de la incapacidad fijada y las prestaciones dinerarias son acorde a las constancias aportadas, se derivaría el trámite al servicio de homologación para que se tenga audiencia y el trabajador o trabajadora preste su conformidad a ese convenio. Lo que está sucediendo es que desde que se inicia ese trámite de valoración de daño, pasan meses hasta que se fija la audiencia o hasta que se coteja que esa ponderación de incapacidad fue correcta. Entonces, desde que suscribimos el convenio hasta que se dicta la homologación, pasaron meses y no se prevé una actualización de esos montos acordados, entonces se genera en definitiva una desvalorización del crédito. En el caso que no estemos interesados en asistir a este tipo de audiencias médicas privadas, el trabajador no está obligado a hacerlo, pero si no asiste a esta audiencia médica, lo que sucede es que la RT no está obligada a iniciar el trámite de determinación de la incapacidad como si estaba antes, y podemos iniciar el trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad luego de 30 días transcurridos del alta médica. Es decir, se amplió un poco más aún el plazo que regía en la resolución 298 del 17. Después, en los casos que se otorga el alta médica sin incapacidad, el trabajador tiene habilitado el inicio del trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad. El trámite automáticamente es derivado al servicio de homologación y se hace una intimación, un requerimiento al RT para que indique si ofrece una compensación dineraria, que están previstas en esta resolución 2021 y disposición 6 del 2021, que solamente puede hacerlo hasta el 5% de lo que correspondería a la incapacidad que sufre el trabajador. Lógicamente muy cuestionado este tipo de trámites, y además si la RT no tiene intenciones de ofrecer esta compensación económica,
se intima al trabajador para que opte por continuar con el trámite ante el servicio de homologación, requiriendo el agotamiento de la vía, es decir, sin tramitación alguna, o continuar con la tramitación de acuerdo a la resolución 298, es decir, que se fije una audiencia médica y continúe el procedimiento. Acá los inconvenientes, así como para destacar puntos importantes, es que tenemos, si optamos por el agotamiento de la vía, específicamente en los ámbitos de la Justicia Nacional del Trabajo, que se accede a la jurisdicción a través de una vía recursiva, no tenemos elementos que recurrir porque directamente no hubo tramitación directamente. Pero bueno, todo esto viene siendo novedoso, todavía no hay antecedentes jurisprudenciales respecto de qué pasa en estos casos, y además también tenemos que evaluar nosotros cuáles son los agravios que vamos a poder sostener en la vía recursiva, porque no tenemos elementos, básicamente. Eso es a grandes rasgos lo que es el procedimiento de estos de esta resolución 2021 y disposición 6 de 2021, como dijo el Lío, obviamente hay que ampliar con respecto a las resoluciones, los mencionamos así rápidamente como para que se entienda un poco el marco de cómo se inician los trámites en la superintendencia. Y después, por otro lado, yo voy a hablar de cómo es la forma de presentación de los recursos ante el servicio de homologación y algún otro tipo de recurso. Lío ya mencionó cómo es el trámite en el caso de las audiencias de acuerdo. En los casos de que se opte por el agotamiento de la vía, de acuerdo a la disposición 6 del 2021 y resolución 20 del 2021, el procedimiento es el mismo, se celebra una audiencia ante el servicio de homologación y luego se suscribe el acta, o en muchos casos lo que sucede es se dicta directamente la disposición de clausura, digamos. Y con respecto a las formas de presentar los recursos contra el dictamen del servicio de homologación, hay dos sistemas, lo que es, al menos vamos a mencionar, en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo y la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Acorde al acta 2669, los actos contra los dictámenes del servicio de homologación deben ser presentados a través de la mesa de entradas virtual, dentro del plazo de 15 días hábiles de notificado el acto. Acá, como mención específica, hay que tener en cuenta que en el momento que emiten el acto, sea el acto del servicio de homologación o algún dictamen médico, dependiendo cuál es la norma por la cual se rige el trámite, porque hay distintas formas de que culmine el trámite administrativo, de acuerdo si se rigen con el decreto 717 del 96, la resolución 298, entonces va a depender el plazo, eso también es algunas cuestiones que nos consultan mucho, y también hay cosas que hay normativas contradictorias. Yo lo que están viendo en pantalla es los dictámenes contra los recursos contra el dictamen del servicio de homologación, sin perjuicio de que hay otros tipos de dictámenes que se pueden recurrir ante la justicia, y distintos plazos, obviamente. En el ámbito de la justicia nacional, cualquier tipo de recurso igualmente que se interponga para acceder a la jurisdicción se presenta ante la mesa de entradas virtual, ahí se corre el traslado a la RT, se sustancia en esa instancia, y una vez que se encuentra sustanciado, lo remiten a la Cámara de Apelación para el sorteo y asignación de un juzgado que intervenga. En cambio, en el ámbito de la justicia de la Provincia de Buenos Aires, acorde a lo dispuesto por el artículo 2J de la Ley 15057, una vez que se emite el dictamen del servicio de homologación de la Comisión Médica Jurisdiccional, el trámite en comisión médica finaliza ahí, y luego tendremos que iniciar la acción laboral ordinaria dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales. Es decir, en la comisión médica ya no se presenta más nada y directamente se inicia la demanda ante el tribunal correspondiente al asiento de la comisión médica. Así que bueno, como les dije, estos son los recursos contra el dictamen del servicio de homologación. Después tenemos distintos tipos de recursos. Si es contra un dictamen de la Comisión Médica Central, tienen otros plazos.
Son muy cuestionados este tipo de plazos porque son plazos muy acotados, y bueno, están saliendo antecedentes, todavía no hay, digamos, un criterio uniforme con respecto a esto, pero la recomendación es que, como están previstos, en la forma que tengamos las posibilidades, que se cumplan los plazos de interposición de recursos, porque puede haber un riesgo de directamente ya no, de que haga cosa juzgada administrativa y no poder sostener la acción judicial. No sé, Lío, si vos tenés algo más que agregar. Sí, con respecto a la nueva disposición y a la resolución 2021, en esto que les mencioné al principio de la productividad, yo ya tengo establecido un modelo descrito en el cual pasa que esto es según a criterio de cada letrado, cada estudio jurídico. Nosotros, en los trámites de divergencia, como ya sabemos que la Comisión Médica, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, en muchos no va a dar incapacidad, ya tengo preparado que de acuerdo a la resolución 2021, los artículos 2 y 3, si no me equivoco, y con la nueva disposición 6/21, se intime a la ART, esto lo subo, inicio la divergencia, y por ejemplo, tengo un agendamiento a un mes o menos de presentar este escrito, donde ya le pido al trabajador que me lo firme, y con la firma del letrado patrocinante, intimo a que se manifieste al RT de querer o no hacer, acordar según los artículos de la resolución 20/21 y la nueva disposición 6/21, y en caso de no acordar, que solicitamos se agote la vía administrativa. Entonces directamente no nos van a citar audiencia de homologación. Esto lo hago porque seguramente nos van a citar audiencia de homologación, no se va a presentar la RT, y directamente firmamos el acta. Entonces ya con esto ahorré todos esos 10-15 minutos, la audiencia de homologación, todo eso. Directamente nos emiten la disposición de clausura. Con respecto a qué más podríamos hablar, como esto lamentablemente no quedó grabado, les vuelvo a repetir, muy importante el tema de la productividad laboral, de que traten de ser eficientes. En riesgo de trabajo me parece que es fundamental que cada uno explote su virtud y en lo que son buenos. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy una persona que va a hablar de fallos, va a saber al pie de la letra de la legislación, entonces vi cuál es mi fuerte, que es claramente la gestión con el cliente, en que soy eficiente en el trabajo, entonces exploto a pleno eso para tratar de sacarle la mayor cantidad de jugo a mi trabajo y a mi forma de desarrollar la profesión. Me parece que ustedes deberían hacer lo mismo, porque en riesgo de trabajo todo es muy volátil, estamos todo el tiempo pendientes de lo que pueda suceder, puede haber otros colegas malintencionados que nos pueden llegar a revocar, hay gente que no se maneja con ética, entonces nosotros tenemos que tratar de garantizarle al trabajador las cosas claras desde el principio, para que se quede con nosotros siempre y que podamos desarrollar todo lo que tengamos que hacer de forma tranquila. Después, Sherry, yo creo que no tengo nada más que agregar sobre eso. Dale, yo por último menciono así rápidamente otro de los aplicativos de la mesa de entradas virtual, que ya igualmente lo estuvimos mencionando. Acá es donde se pueden realizar las presentaciones en los trámites iniciados en las comisiones médicas. Todos los tipos de presentaciones están habilitados acá, sea que el trámite se inicie en forma presencial o virtual. Acá también, en el caso del sistema de la justicia nacional, si se presenta el recurso contra el dictamen del servicio de homologación y todo tipo de recursos. Acá está explicado cómo es el paso a paso. Vi que preguntaban en un momento cuál es el límite de pesos de los archivos. Hay distintos, claro, justo acá está mencionado, en los casos, en la parte del aplicativo de la MEP, son 2 megas hasta 10 archivos, pero cuando vamos a la parte de los inicios, solamente aceptan hasta 3 archivos de 1 mega cada uno, entonces bueno, eso nos afecta un poco al caudal de documentación que podemos presentar y la calidad de la documentación virtual. No obstante, podemos iniciar el trámite con la documentación obligatoria y en forma inmediatamente posterior agregar la documentación que nos haya quedado pendiente por la mesa de entradas virtual con un escrito que todo es incorporado en la mesa correspondientemente. Y después, acá hay muchos a veces problemas de errores que se archivan los expedientes automáticamente, o no podemos intervenir y presentarnos como nuevo patrocinio
un expediente, por ejemplo, que intervino el patrocinio gratuito o intervenía otro letrado o letrada, podemos mandar en vez de a comisiones médicas al área destinataria Secretaría General, acompañar documental para este expediente de CRT, y bueno, hacemos la presentación ahí virtual, y en el caso que no sea despachada en forma oportuna, podemos también pedir un turno en forma presencial para que se despache y se agrega al expediente. Y después, como último, tenemos el diligenciamiento de oficios. En el portal de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sigue estando este aplicativo, no obstante, el diligenciamiento de los oficios en el ámbito de la justicia nacional, los oficios que son dirigidos a las comisiones médicas se envían mediante el sistema de EOX, que está adherido al portal del PJN, y en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires a través del portal del sistema de presentaciones y notificaciones electrónicos. Entonces quedó el aplicativo ahí, tal vez me imagino que debe ser para remitir oficios desde otras jurisdicciones que no tengan estos aplicativos. Acá igual el material queda a disposición, se los mandamos, que explican el paso a paso de cómo diligenciar cada uno de los oficios de acuerdo a la jurisdicción. Así que bueno, por ahora damos por terminado entonces el tema. Como dijo Lío, hay cantidad de temas e inconvenientes para hablar, específicamente también por el manejo que tienen las superintendencias, y también en cada comisión médica, en cada delegación tienen una forma de operar, entonces a veces termina siendo muy, muy diferente lo que prevé la norma, lo que terminan haciendo, y los plazos lo mismo en cada comisión médica. Pueden resolver algunas cosas más prácticas dependiendo del personal, y en otros casos lamentablemente se nos hace más engorroso la tramitación de estos casos. Bueno, yo te voy a transmitir algunas preguntitas, ustedes eligen quién de los dos las quiere responder, algunas que quedaron en el chat, que no fueron todavía respondidas. Una de ellas es, ¿cómo debe ser la petición fundada? O sea, creo que, bueno, los requisitos, ¿no?, de la petición fundada. Que creo que Lío lo dijo, pero si lo querés recordar, Lío. Sí, está establecido, y lo van a poder encontrar a medida que vayan leyendo las diferentes resoluciones e incursionando un poco más en el tema. Debe estar firmada por un médico, y en la misma petición se debe detallar, bueno, claramente los datos del trabajador, las tareas que realiza, y la exposición al agente de riesgo, la vinculación entre la patología y el agente de riesgo. Me ha pasado como dato de color en la comisión médica que una doctora no quería revisar al trabajador porque la petición médica no decía petición médica en su título, sino decía agente de relevamiento de riesgo del trabajo. Así que estén atentos a eso, porque a veces hay un poco de falta de voluntad. Espero que con eso haya quedado claro, Marín. Sí, Lío, perfecto. Después te hago otra consulta, y es, ¿cómo se hace para que la comisión médica archive expedientes para poder iniciar otro? Sí, eso lo preguntó Andrea, creo, me lo había anotado. Haces la solicitud a través de la mesa de entradas virtuales, en donde pedís el archivo. Hay una opción. Cuando nosotros ingresamos a nuestra ventanilla electrónica en e-servicios, nos va a figurar, que Geraldine hace poco explicó, en una serie de opciones. La mesa de entradas virtuales, uno ingresa y tiene diferentes opciones, pone comisiones médicas y selecciona la opción que correspondiente al archivo, desarchivo de las actuaciones, y bueno, hace un escrito firmado por el patrocinante, donde solicita el archivo para, por ejemplo, iniciar la divergencia, que suele pasar que los rechazos, cuando reconocen el carácter laboral, no archivan los expedientes. Hay un montón de cuestiones en la superintendencia que deberían ser automáticas. No me refiero a que debe funcionar el sistema así, sino que deberían, una vez que ocurre tal situación, debería hacerse lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la revisión médica, dictamen médico, disposición de clausura. No tenemos que nosotros estar subiendo 700 millones de escritos para que nos archiven los expedientes. Paso a saludar a la gente de la Comisión Médica de Morón, que no me archiva un expediente, que me reconocieron el carácter laboral de la contingencia, y presenté 5 prontos despachos. Entonces ya no sé qué hacer, voy a tener que ir a saludar a los compañeros de allá.
Hay que ir Sí, no sé, personalmente, ¿sí? como para agregar también, muchas veces hemos hecho de enviar cartas documento para que se dirigía al titular del servicio de homologación, el titular de esa delegación, reiterando para que se archive el expediente, porque lo que dice Lío, muchas veces tenemos que estar reiterando cantidad de veces para que eso suceda, y hay muchas delegaciones que tienen muchas demoras para archivar los expedientes. Bueno, yo paso a hacerles la última pregunta que tengo en el chat. Si alguien quiere dejar alguna otra, después la podemos leer. Bueno, Yanina Bredlik dice, ¿se puede vincular a otro letrado en un expediente iniciado en la SRT y que el mismo haga presentaciones? Estimo, Yanina, que estás refiriéndote si puede haber dos letrados en el mismo expediente, ¿no? Sí, supongo que debe ser eso. No, Sí, dice que sí, eso. solamente puede haber un solo letrado patrocinante. Lo que podés hacer es autorizar otro letrado para que pueda hacer algún tipo de presentar documental en la superintendencia, si tiene que ir a llevar algo o si tiene que cubrir alguna audiencia, pero solamente puede haber un letrado patrocinante en el expediente y solamente le van a llevar las notificaciones a ese letrado. Perfecto, bueno, clarísimo. Bueno, chicos, por ahora entonces no tengo más preguntas. A ver, acá, nada, está, Yanina, clarísimo. Listo. Bueno, chicos, excelente. Muchas gracias a ambos, porque la verdad que esto es algo de la práctica de todos los días y a veces si uno no está en todos estos temas hay cosas que se nos escapan y por supuesto que es necesario que alguien nos cuente cómo es el día a día del abogado que obviamente transita comisiones médicas y que sabe la práctica más allá de lo que digan los libros, que esto obviamente no está escrito en ningún lado y nadie lo va a explicar. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes dos que han explicado perfectamente todo esto. Y gracias a todos por estar. Obviamente, gracias por la convocatoria que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que es impresionante. No quiero dejar de invitarlos a todos a la próxima clase, que va a ser el día 6 de abril, a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Va a estar a cargo del doctor Eduardo Lantela y va a tratar, obviamente, también temas de importancia respecto a comisiones médicas y riesgo del trabajo. Así que los espero a todos para el próximo miércoles. También va a ser después, obviamente, publicado en AFTE, el link y, obviamente, de todos los datos. Así que gracias a todos. Gracias, Geraldine. Gracias, Lío. Gracias a vos, Mari, y a todos los que participaron. Gracias, Lío. No, a ustedes por el espacio. Es un placer siempre. Gracias a todos. Consultan con respecto al material, cómo lo reciben. Sí, lo vamos a subir con la charla, siempre queda subido el power de todos los expositores. Mari, bueno, una última cosa. Sí, aquellos colegas que todavía no se sientan cómodos en el ejercicio de la profesión, que nos escriban a mí, a Valeria, a vos, o que se contacten con la asociación para inscribirlos en la comisión de nobles, o aquellos colegas que se manejen bien en el ejercicio de la profesión y quieran ser padrinos y darle una mano a un colega, que siempre es bueno, que se contacten con nosotros, porque es importante generar esa sinergia y que la comisión de nobles y padrinos vaya creciendo. Así que por hoy es todo. Súper importante lo que acabas de decir, porque no hace falta, digamos, ser Nobel en realidad o recién recibido para no saber algunas cuestiones, porque si hacemos otra rama del derecho y queremos incursionar en riesgos, también seríamos noveles, a pesar de que a veces tengamos muchos años de profesión, y este es un mundo realmente que tiene tanta cantidad de resoluciones y leyes que no están hechas de manera, digamos, complementaria, que no se comprende a veces si uno no está en la actividad todos los días. Así que eso es importante. Gracias, Lío. Gracias, Geraldine. Gracias, Mari. Un saludo para todos y todas. Gracias. Saludos.